mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 1 de agosto del año 2023. Pues se acabó el año prácticamente, y si me apuran tantito diría se acabó el sexenio. Pero en fin, para todo fin práctico y además real, hoy es 1 de agosto, un nuevo mes. Quiero comentar con usted hoy la continuación de esto que señalé la semana pasada. Hablar durante las 5 mañaneras de esta semana de temas que considero son los problemas estructurales de este país, no necesariamente en orden prioritario. Quizá el viernes haga un resumen y ahí sí voy a plantear con claridad meridiana, espero poder hacerlo, cuál es el problema central que además de enfrentarlo y resolverlo, tendría un impacto positivo en los otros problemas que comentaré aquí en estas mañaneras. Ayer hablé del campo mexicano de una manera muy sintética, pero si le interesa a usted el tema, ayer en Platica con Ángel, la sección editorial estuvo dedicada totalmente al campo mexicano, su soporte jurídico, limitaciones de tanto del 27 constitucional como de la ley agraria. Si en un determinado momento le interesa el tema, lo invito a que vea la parte editorial. Esa se sube hoy martes a las 6 de la tarde. O sea, el editorial de Platica con Ángel de ayer lunes. Hoy voy a hablar también de una manera muy sintética de lo que se conoce como mercados laborales. El basamento jurídico de lo laboral en México padece con ligeras variantes la misma situación caduca, aceda, que afecta a la parte del campo mexicano. Lo absurdo del artículo 27 frente a la realidad del tercer decenio del siglo XXI es prácticamente la misma o el mismo absurdo que presenta el artículo 123 frente a la nueva realidad laboral que empezó a gestarse en México desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el 1 de enero del año 1994. No sé si usted conoce o sabe que la Ley Federal del Trabajo, que es la reglamentaria del artículo 123, tiene más de 1100 artículos. Dígame usted, ¿quién podría dominar una ley como esa? No. Alguien dominará la parte de despidos, por ejemplo, otro de cuestiones que tienen que ver con las condiciones generales de trabajo, y así sucesivamente. Pero es tan absurdo ese ladrillo de la Ley Federal del Trabajo que prácticamente tocar cualquier tema es caer o en un ambiente de hipocresía que busca darle vuelta a la ley o cae dentro de la corrupción. En los tribunales laborales, según me ha dicho una persona que más o menos conoce de esto mucho más que yo, dice que hay una cantidad acumulada de juicios que ronda los 500,000 juicios pendientes de resolución. Las razones pueden ser varias. En algunos casos falta personal en estas oficinas o en estas dependencias, y en otros una de las partes busca retrasar la resolución con fines en algunos casos para obtener una indemnización o salarios caídos en un monto mayor, o simplemente a sabiendas que está perdida la otra parte, dice, bueno, yo me espero y hay que siga. O a sabiendas de que yo estoy perdido, pues qué sentido tiene que lo acelere, y cosas así. Pero ¿ante qué estamos? Ante un texto que prácticamente
no ha sufrido cambios trascendentes, excepción hecha ahora que estamos viendo esto que se ha dado con motivo de la actualización del Telecán, que ahora se llama TEMEC, y tiene que ver con la representación sindical. Esto también forma parte de este gran absurdo del 123 y la Ley Federal del Trabajo. Tenemos casos de sindicatos donde la dirigencia de ese sindicato tiene casi 50 o más de 50 años al frente de ese sindicato. Otros, no pocos, 25, 30, 35 o 40 años. Es algo tan absurdo como esto. Ese dirigente sindical encabeza el sindicato en una empresa donde la fuerza laboral que está inscrita en su sindicato prácticamente de manera mecánica, y que al trabajador dice, no me digan que me descuenten la cuota sindical y no quiero saber nada, ni ir a una asamblea, ni nada. Es decir, es prácticamente casi un soborno o un ingreso que recibe el dirigente sindical y, salvo honrosísimas excepciones, hace lo que le da su gana con ese recurso. Por eso, al igual que en el caso de los dirigentes agrarios, los dirigentes obreros son unos potentados, son unos jeques, carros de lujo, paseos, viajes a Europa, residencias, etcétera, etcétera. ¿A costa de quién? De un trabajador que prefiere la sumisión para asegurar su trabajo. Y en todo caso, si la industria es una industria moderna, de alta tecnología, pues el ascender producto de sus calificaciones o sus habilidades que va adquiriendo a lo largo del tiempo. Pero hay un punto que es elemental en toda economía moderna y en México es prácticamente un imposible hablar de él. Es el que se refiere a las contrataciones y los despidos. En las economías avanzadas, economías modernas, si gusta usted, todas ellas abiertas, la contratación y el despido es un trámite prácticamente automático. Un viernes llega el trabajador a recibir su pago, su sobre, y le entregan lo que llaman en inglés, particularmente en Estados Unidos, the rose slip, el papel rosa. Y ahí le dice que se acabó el que te quería. Le dan su último pago y él acepta esa situación y a partir del lunes siguiente empieza a buscar trabajo, o si la situación es difícil, busca los apoyos de un área del gobierno norteamericano, el famoso welfare o algún apoyo temporal. Pero la situación en Estados Unidos es hoy tan demandante de mano de obra que no encuentran trabajadores, que es relativamente fácil encontrar otro empleo. Pero el hecho ahí está. En México, si usted quiere despedir a un trabajador porque cayó la venta, le cancelaron contratos, etc., para hacerlo, usted tiene que indemnizarlo. Así tenga 6 meses, 1 año, año y medio, 3 meses y 20 días por año si usted lo va a despedir. Y cosas así. Estamos entonces ante una situación verdaderamente anacrónica, que es un absurdo mantenerla ya. Luego tenemos otra, la exagerada carga social que va en la cartera, vamos a decir, de la parte patronal. Por ejemplo, el Infonavit, el 100%, o sea, el 5% del salario base de cotización, lo paga la parte patronal. En el caso del sistema de ahorro para el retiro, era el 6.5% y el trabajador aportaba 1.25, si no estoy equivocado. Se hicieron unas reformas cosméticas que llevarán dentro de 10 años a que la aportación patronal llegue a ser del 13.5%.
¿Y sabe cuánto aumentó la aportación del trabajador? 0 pesos. Es decir, esa carga extra aumentada, por supuesto, de lo que era el 5,5, ¿ah? Evidentemente va casi a triplicarse, porque deberá ser alrededor del 13%. Y si nos vamos a otra cosa, el seguro social, y etcétera, etcétera, llega un momento en que la carga social, las prestaciones sociales que debe de pagar el patrón, pueden llegar a ser 45-50% del salario que originalmente fue pactado con el trabajador. Todos estos son remanentes de una ley que fue promovida, aprobada por el Congreso, para un país que ya no existe, estructural y económicamente hablando. ¿Y por qué es esta permanencia de estos absurdos? Primero, por la cuestión política, porque teme el Estado mexicano o los partidos que si promueven o de promover una iniciativa en ese sentido de actualizar una ley que es inoperante con tanto artículo, que en muchas de sus partes imposibilita, cuando no es que dificulta la elevación de la productividad. Es una tragedia para una empresa adquirir una nueva línea de producción automatizada y tener que despedir a 80, 100, 150 obreros o empleados, por ejemplo. Es una tragedia eso. Cuando en cualquier economía, la que usted guste, moderna, avanzada, eso no tiene nada de extraordinario. Estamos pues ante una situación trágica por donde quiera que usted la vea. Primero, el trabajador se ha acostumbrado a eso. Me quiere correr mis 3 meses y 20 días por año, ¿no? Para empezar a platicar. Y que si no, voy e inmediatamente lo demando, aunque no tenga la razón, encuentra siempre un abogado sinvergüenza que va y órale, y ahí está, tú no te preocupes, la van a perder, búscate otro trabajo y tú síguele. O la empresa dice, pues ¿qué hago? Pues que se quede ahí medio trabajar, me sale más barato que la liquidación que me va a exigir o que debo pagar. Y así, una serie de elementos pues, donde el trabajador se monta en su macho y dice, no, todavía no, otros 6 meses ya conseguí trabajo, y que los salarios caídos se eleve el monto. Y así. Pero la corrupción que se da en los tribunales laborales es de antología. Grupos de choque en las afueras, donde se contratan para golpear al demandante o golpear al representante patronal, etc. En estas condiciones, pues, ¿qué esperar de los mercados laborales en México? Rigideces, obstáculos mil que hacen prácticamente imposible una elevación urgentísima de la productividad total de los factores, como se dice técnicamente. La misma situación en diferentes espacios económicos que se da en el campo mexicano, se da en la parte laboral. ¿Y sabe usted qué? Ni en Juntos Haremos Historia, ni en en la Alianza Va por México o en el Frente Amplio mencionan estos asuntos. Ahí están ellos hablando de generalidades y que por acá y que la tecnología, pero los aspectos centrales, los obstáculos que impiden la modernización en el campo y en los mercados laborales, ahí está el atraso, la corrupción y la imposibilidad, como digo, repito, de modernizar esos mercados tan importantes en un país y en este momento como lo es el nuestro. Gracias y nos vemos mañana miércoles aquí en Platica con Ángel.